Buenas tardes a todos, probando audio, video y presentación. Sí, se ve, ingeniero. Gracias, Marcelo. Bueno, vamos a continuar con esta parte de taludes. Habíamos la última clase desarrollado, ¿no? Los conceptos teóricos para la estabilidad de taludes, el análisis de estabilidad de taludes a través del método de las dovelas. Entonces, eh, vimos la formulación, las cuestiones de equilibrio, ¿no? Las fuerzas de equilibrio que se desarrollan en una de las dovelas. Discutimos también la forma de trazar, ¿no? Los diferentes círculos de equilibrio. Y llegamos a analizar, ¿no? Las fuerzas que desequilibran versus las fuerzas que equilibran un talud, de manera a llegar a obtener, ¿no? Una expresión que nos permita calcular el factor de seguridad ante el deslizamiento de, del talud por el método de dovelas ordinarias. Entonces, en base a eso, vamos a ver un ejemplo de aplicación del método de las dovelas. Como ustedes pueden ver, en este ejercicio se considera un suelo homogéneo que tiene un peso de 16 kilonewtons por metro cúbico, una cohesión, ¿no? de 20 kilonewtons por metro cuadrado y un ángulo de fricción interno de 20 grados. El ángulo del talud es de 30 grados y la altura del talud va a ser de 14 metros. Entonces, para esta situación, se quiere calcular el factor de seguridad eh, del talud, ¿no? Para ello debemos asumir un punto genérico. En este caso estamos adoptando un punto que se encuentra a 18 metros de la esquina superior de mi talud y a 5 metros por encima del nivel superior del talud. La altura del talud, como les dije, es 14 metros y el ángulo de talud es de 30 grados. Yo podría haber adicionado mi punto más para acá, en software automáticos, ¿no? Como van a ver el día jueves en la presentación que se va a hacer en la Escuela de Ingeniería, software como el Geo 5 ya crea una nube de puntos y para estos puntos genera eh, factores de seguridad diferentes. Nosotros vamos a hacer para un punto único para ver cómo se desarrolla el método. ¿Entendido hasta aquí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Todo bien, ingeniero, todo bien. Ok, gracias, Ronnie. Entendido, ingeniero, entendido. Gracias. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es agarrar este círculo, agarrar este punto y con este punto vamos a trazar un círculo cualquiera. Podría trazar este círculo que están viendo acá, que corta bien la base del talud. O yo podría haber trazado tal vez un círculo más grande o tal vez un círculo que corte, ¿no? El talud. Eso es parte de todo el proceso iterativo del método de las novelas, pero nosotros vamos a considerar este círculo que tiene un determinado radio R. Y vamos a, con eso, estableciendo un determinado radio a elección, ¿no?
nosotros vamos a trazar una circunferencia, un arco de circunferencia que va a ser nuestra superficie de deslizamiento. ¿Ok? Entonces aquí con esta hipótesis estamos asumiendo de que todo este suelo arriba de mi superficie de deslizamiento que he elegido eh, es la que se va a movilizar, ¿no? Entonces, a partir de ello, lo que yo hago a continuación es esa superficie de deslizamiento, medirla, como ustedes pueden ver, la, el ancho de la superficie total de deslizamiento es de 25,77 metros. Y lo que yo hago es subdividir subdividirla en dovelas, como están viendo acá, con el ancho lo más homogéneo posible. Entonces aquí ustedes pueden ver que las dovelas 2, 3, 4, 5 y 6 prácticamente tienen el mismo ancho, excepto las dovelas 1 y 7 por la geometría que tienen es un poco eh, no queda otra que hacerlas un poco diferentes. Pero mientras más dovelas tenga del mismo ancho, bueno, pues tanto mejor, porque facilita mucho el proceso, además que me reduce posibles errores de aproximación. ¿Entendido hasta aquí? Sí, ya se entiende. Ok, muchas gracias, Ronnie. Bueno, a continuación, quien tenga la habilidad de usar AutoCAD para el práctico que voy a dar hasta semana que viene, bueno, pues tanto mejor, ¿ok? Quien no sepa AutoCAD puede hacer estos cálculos también manualmente en un diseño a escala en un papel milimetrado, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho aquí es, con auxilio del comando de propiedades sólidas de AutoCAD, lo que he hecho es calcular el área de cada una de las dovelas. ¿Ok? Esto para AutoCAD en la versión inglés se hace definiendo una región, ¿no? Y pidiendo después, creo que el comando en AutoCAD, si mal no recuerdo, en español es el mismo. Y de ahí uno le da el comando de PropFis, ¿no? En AutoCAD y le da área, perímetro, todos los valores, ¿no? Básicamente. Entonces, el siguiente paso es calcular el área de cada dovela. Quien no sepa AutoCAD o no tenga, ¿no? Lo que se puede hacer para calcular el área de cada dovela es aproximar por una recta, ¿no? Estos arcos de circunferencia que ustedes están viendo acá. Para minimizar el error, lo que se podría hacer es incrementar la cantidad de dovelas de manera a que la diferencia de área, ¿no? De cada trapecio calculado ya sea por AutoCAD considerando el arco, ¿no? O considerando manualmente la recta, la diferencia sea mínima. ¿Ok? Entonces el siguiente paso en este punto sería calcular el área de cada dovela. ¿Estamos? Y a continuación lo que hacemos es calcular la longitud de la base de cada dovela, que es esta longitud de arco
que valen las mismas observaciones para el área, yo puedo aproximarla por una recta, ¿no? Pero ahí yo lo que podría hacer es aumentar el número de dovelas para minimizar esta diferencia de longitud entre arco y recta, ¿no? Entonces, a continuación, anotamos, ¿no? La longitud de base de cada dovela y a seguir lo que vamos a hacer es colocar estas flechas en el plano medio de cada dovela. Vamos a dividir el plano medio de cada dovela y vamos a trazar unas rectas en el plano medio de cada una de mis dovelas. ¿Ok? En este caso yo dibujé las flechas, ¿no? Color café para ubicar, ¿no? El plano medio de la base de cada dovela. Y a continuación trazamos una serie de rectas segmentadas uniendo el origen con el plano medio de cada dovela, como están viendo acá. ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna duda o pregunta? Todo entendido, ingeniero. Gracias, Benjamín. Entonces, la idea de esos segmentos es para calcular los ángulos, ¿no? Que existe entre la componente de peso de cada dovela y la unión del plano medio de la base de la dovela con la recta segmentada que proyectamos al origen. Entonces, de esa forma, medimos los ángulos entre la línea de unión de, de la base del plano medio de la dovela con el origen y la componente de peso. Y para ello marcamos los correspondientes ángulos a cada dovela. ¿Ok? Habiendo hecho eso, ya prácticamente tenemos todos los datos. Vamos a hacer las longitudes de base de dovela y las áreas de cada dovela para montar la siguiente planilla. Entonces, para esa planilla, lo que hacemos es numerar las dovelas, en nuestro caso del 1 al 7. En la columna 2, lo que hacemos es anotar el área de cada dovela. En la columna 3 anotamos el peso unitario de la dovela, como el suelo es el mismo para todo el talud, 16 kilonewtons por metro cúbico. Teniendo el área y teniendo el peso unitario, hacemos el producto de la columna 2 por la columna 3 y en la columna 4 lo que tenemos es el peso de la dovela, ¿no? Para cada una de mis dovelas. ¿Ok? En la columna 5, alfa n es el ángulo que calculamos previamente. 70, 53, 36, etcétera. Aquí en el llenado del ángulo hay que tener el debido cuidado de que fíjense las últimas dovelas están con valores negativos. ¿Por qué?
porque si ustedes se fijan, si nosotros proyectamos aquí del origen una proyección, ¿no? Hacia abajo, ustedes fíjense que el plano medio de las dovelas 6 y 7 están del otro lado, ¿no? Entonces, aquí se considera que es una acción estabilizadora del talud. Y también ustedes fíjense que aquí los ángulos fueron medidos en este sentido, en sentido antihorario, pero de aquí los ángulos son en el sentido horario. Entonces, para esta convención de taludes vamos a tomar el ángulo en sentido antihorario como positivo y en sentido horario, siempre midiendo a partir de la componente de peso, como convención de signo negativo. ¿Quedó entendido? Es por eso que los valores de 4 y 14 grados son negativos y los otros positivos. ¿Entendido hasta ahí? Sí, sí, se entiende. Ok, gracias, Ronnie. Bueno, entonces, hasta ahí hemos llenado la columna 5, teniendo el cuidado, ¿no? De anotar los ángulos respectivos con sus respectivos valores, mejor dicho. Y a continuación, en las columnas 6 y 7, vamos a calcular el seno de los valores de alfa n y el coseno de alfa n. ¿Ok? Siguiendo el mismo desarrollo, en la columna 8 vamos a anotar la longitud de base de cada dovela, que son estas longitudes: 408, 726 son las longitudes de base de cada dovela, 529. Entonces ustedes ven aquí en la tabla 408, 726, 529, etcétera, ¿no? Y aquí en esta columna, aparte de anotar la longitud de base de cada dovela, lo que vamos a hacer es sumar, ¿no? La longitud total que me va a dar la longitud de mi superficie de deslizamiento. En la columna 9, lo que voy a hacer es, para cada dovela, como el suelo es uniforme, vamos a eh, adoptar 20 grados de valor de cohesión. También el ángulo de fricción es uniforme. En la columna 10 lo que vamos a hacer es anotar el ángulo de fricción, es el mismo. Después voy a hacer un ejemplo donde varía, donde el suelo es heterogéneo. Aquí el ángulo de fricción es de 20 grados, por lo tanto, lleno, ¿no? El valor de coeficiente de fricción. Y en la columna 11 lo que voy a hacer es multiplicar el peso de cada dovela que está en la columna 4, que sería el producto de la columna 4 por el seno de Wn, perdón, por el seno de alfa n, que sería la columna 6. Entonces multiplico la columna 4 por la columna 6 para obtener la columna 11, dovela a dovela, y al final hago la sumatoria de la columna 11.
Y en la columna 12 es el valor de WN por coseno de alfa n. Por lo tanto, multiplicamos la columna 4 por lo que vendría a ser la columna 7. ¿Ok? Con esos datos, lo que hacemos es también calcular dovela a dovela el producto de WN por coseno de alfa n y calculamos también la sumatoria. Entonces, con eso con esa secuencia tenemos ya todos los datos para calcular nuestro factor de seguridad, que va a ser la sumatoria de delta Ln veces el valor de C', más la sumatoria de Wn coseno de alfa n, multiplicado por el ángulo de fricción, que es de 20 grados, ¿no? Y todo eso dividido por la sumatoria de Wn seno de alfa n. ¿Ok? Reemplazando todos esos valores, llegamos al valor de factor de seguridad igual a 1,52, lo que significa que de acuerdo a clases anteriores habíamos indicado que el factor de seguridad tendría que ser mayor o igual a 1,5, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que el talud es estable. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, 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 ingeniero. está bien. ¿Ok? Perfecto. Esta es la situación cuando nosotros tenemos un talud por el cual no hay percolación freática, ¿no? En suelo. Entonces, en estas situaciones no necesitamos considerar el flujo de agua. Pero de acuerdo a como hemos visto, ¿no? En presas de tierra, en una presa de tierra puede ser que nosotros tengamos una línea de filtración, como ustedes pueden ver aquí. Cuando avanzamos el tema, ¿no? De líneas de flujo, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos eh, visto cómo trazar, ¿no? Este nivel freático cuando teníamos percolación de agua a través del a través de los criterios de líneas de flujo, ¿no? Vimos cómo trazar esta línea freática. Entonces, cuando se tiene esta situación que tenemos una napa freática percolando, ¿no? A través de la presa, tenemos que tomar en cuenta en la evaluación de la estabilidad del talud eh, la situación de la presencia de agua. Entonces, aquí ustedes pueden ver que todo el área, ¿no? Que estoy achurando está humedecida por la presencia de napa freática. Y la parte que estoy sombreando en amarillo podemos Hasta aquí, considerar buenas. como suelo seco. Javier está con el audio conectado, no sé si tiene alguna duda o pregunta.
Ok, entonces quedó entendido el efecto que hace la presencia de un nivel freático en el agua, en un talud, perdón. Sí. Gracias. Entonces, en ese caso tenemos la parte azul de la masa de deslizamiento que está saturada y la parte amarilla que es la parte de suelo seco del volumen de deslizamiento del talud. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es medir la cota de altura de agua en cada dovela. Es decir, tenemos que medir cada una de estas cotas, ¿no? Esto también se puede hacer fácilmente en AutoCAD o en un papel milimetrado. Yo este ejercicio lo desarrollé en AutoCAD. Entonces fui acotando, ¿no? En AutoCAD, en este caso, cada uno de estos niveles, ¿no? Entonces es lo que se ve en la siguiente figura, donde aquí se ve para cada dovela. Obviamente, si ustedes se fijan, la dovela uno está totalmente por encima, ¿no? Del nivel de agua. Por lo tanto, el valor HN es cero. Y para las otras dovelas se coloca eh, la altura de cota de agua, 2,17, 4,63, 4,66, 3,78, 2,39 y 0,76 respectivamente para las novelas 2 a 7, ¿no? Es decir, vamos a hacer esta tabla auxiliar cuando tenemos niveles freáticos y lo que hacemos a continuación es anotar, ¿no? El peso específico del agua que para efectos de este curso vamos a considerar como siendo de 10 kilonewtons por metro cúbico y vamos a rellenar con el cálculo de presión de agua o valor UN en kilonewtons por metro cuadrado, es decir, aquí vamos a tener el listado de nuestras dovelas o columna uno, en la columna 2 el valor HN de altura, ¿no? De, de la dovela que está bajo la línea freática. En la columna 3 vamos a tener lo que vendría a ser el peso específico del agua. Y en la columna 4 vamos a calcular la presión, ¿no? De agua dada por el producto de la columna 2 por la columna 3. Y con ello vamos a obtener el valor de UN dovela a dovela. ¿Entendido hasta aquí? Sí, entendido. Ok. Voy a parar por aquí el día de hoy. Intenten revisar para el día jueves este ejercicio, porque el día jueves vamos a ver ya cómo estos valores de UN, cómo vamos a ver cómo modificamos la tabla, ¿no? Que empleamos para estabilidad de dovelas, de taludes por el método de dovelas, y vamos a ver cómo metemos ese valor de UN en la tabla para calcular el factor de seguridad del ejemplo
pero considerando, ¿no?, que ese talud puede estar saturado hasta ese nivel de línea freática. ¿Quedó entendido? Está bien, hija, entendido. Ok, gracias. Entonces, muchas gracias. Vamos a finalizar por aquí el día de hoy y continuamos, ¿no?, con el ejercicio considerando la presencia de esa línea freática. Entonces, finalizamos por aquí el día de hoy y continuamos el día jueves. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, Inge, Hasta luego, gracias. ingeniero. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, gracias.